Muy bien, en el programa de la noche hablan los protagonistas de la noticia. Hoy tenemos un panel de lujo para analizar esta noticia. En nuestros estudios de Washington, en los Estados Unidos, nos acompaña Emily Blasco. Él es autor del libro Boomerang Chávez, los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela. Está con nosotros también en Miami, Florida, Luis Fleischman. Él también es uno de los autores en el continente americano que con mayor profundidad conoce la forma como Hezbollah ha intentado estar en diferentes países del continente americano. Y también nos acompaña en nuestros estudios de Nueva York. Está Joseph Umire, es experto en seguridad global, ha liderado diferentes investigaciones sobre el extremismo islámico y su influencia en el continente americano. A nuestros invitados quiero darles la bienvenida. Voy a comenzar en Washington con el señor Emilio Blasco, quien es el protagonista de esta noticia, dándole las muy buenas noches. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, Jefferson. Señor Blasco, Maduro negoció con Hezbollah la presencia de milicianos de ese grupo terrorista en Venezuela, según usted lo dice en su libro. ¿En qué consistieron esos convenios de cooperación? En este libro, Boomerang Chávez, una de las cosas que revelo es esa entrevista que menciono que hizo Nicolás Maduro, siendo canciller de la República de Venezuela. Viajó a Damasco y allí se entrevistó con el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah. En esas conversaciones poco ha trascendido del contenido, ¿no? La sabemos, la conocemos, porque he podido hablar con una de las personas que estuvo allí, que era el viceministro de Finanzas, Rafael Isea, que se encuentra ahora en Estados Unidos, escapó de Venezuela, y él ha estado contando a las autoridades de Estados Unidos algunas cosas del régimen chavista, en concreto esa entrevista de Maduro con el líder de Hezbollah. Del contenido yo solo sé esa idea de que se trataba de crear un marco para la presencia de Hezbollah en Venezuela, para una mayor implicación o sea, han tenido cada vez una más grande tarta del narcotráfico, en el caso de Hezbollah. Un poco lo del narcoterrorismo que ya conocemos de sobras de Colombia, ¿no? Con las FARC, pues también el Hezbollah se ha ido metiendo en el tráfico de droga, especialmente en Venezuela. Pues el lavado de dinero, algo que también está sabido pues en zonas de gran presencia de comunidad musulmana, no toda, y sin criminalizar lógicamente a los musulmanes, ¿no? Pero, por ejemplo, en Isla Margarita hay un lavado de dinero, también de tráfico de armas. En esas conversaciones pues también se contemplaba, había un vuelo durante unos años entre Caracas y Teherán, que hacía escala en Damasco, que también se utilizó para llevar armas. Señor Blasco, mucho se ha hablado hasta ahora de los intereses que tendría el grupo terrorista Hezbollah en América, pero esta vez la información que usted revela en el libro proviene de un alto funcionario chavista. Me gustaría que usted le describiera a nuestros televidentes quién es él. Se trata de Rafael Isea. Rafael Isea es una persona que participó en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, siendo bastante joven, y que estuvo muy próximo al presidente Chávez durante el tiempo previo a que él llegara a la presidencia. Era casi, es decir, se creó una relación casi de padre e hijo, no digo que fuera tan estrecha, pero sí que el presidente pues trataba con bien, vamos, a Rafael Ramírez, a Rafael Isea, que tenía relación también con las hijas del presidente Chávez, ¿no? Entonces, una vez llegado al poder, Chávez también lo fue pues llevando hacia arriba, le envió a Estados Unidos para que se formara en temas económicos, fue viceministro de Finanzas y luego llegó a ministro de Finanzas. Después accedió a ser gobernador de Aragua. Cuando se produjo el cambio de la muerte de Chávez, el nuevo régimen, o sea, la nueva situación con Maduro, prescinde de él, queda aparcado
y es cuando empieza a girarse la suerte en su contra y él decide marchar de Venezuela. Me gustaría saber usted cómo establece comunicación, señor Emily, con esta fuente, que dicho sea de paso, es la fuente que en este momento le está entregando toda la información que conoce desde su experiencia como alto funcionario del régimen chavista a las autoridades en los Estados Unidos. Bueno, como otras personas que han salido de Venezuela y han llegado aquí a, digamos, explicar cosas ilícitas cometidas por el régimen, bueno, muchas llegan a Washington y bueno, ahí no voy a explicar tampoco cuál es qué acceso tengo a algunas de estas personas, ¿no? Es decir, Rafael Sea, pero también he estado pues también para escribir este libro salen testimonios, ¿no? Con Liam C. Salazar, que fue jefe de seguridad, guardaespaldas de presidente Chávez y de Cabello, pero también he estado con el magistrado o ex magistrado Eladio Aponte, que fue un poco el que abrió esta ola de gente importante dentro del sistema que salía, ¿no? Aponte, recuerdo, fue magistrado jefe fue uno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Voy en nuestros estudios en Nueva York con Joseph Umire, él es experto en seguridad global. Le planteo el siguiente interrogante. ¿Cuál cree usted, señor Umire, que es la razón por la cual existe ese interés del grupo terrorista Hezbollah de hacer estas conexiones, no solamente con el régimen venezolano, sino también hacer presencia en otros países del continente americano, tal como usted en diferentes investigaciones también lo ha reseñado? Bueno, gracias por la invitación. Hezbollah tiene tres propósitos que está haciendo en América Latina. Lo primero, como estaba diciendo el doctor Fleischman, es como una extensión de brazos del gobierno iraní. Es también la primera línea de defensa del gobierno de Irán. O sea, si Irán quiere atacar a su enemigo, siendo Israel o por extensión Estados Unidos, puede usar a Hezbollah para hacer un ataque terrorista sin tener vinculación directamente con su gobierno mismo. Primero es con una línea de defensa. Segundo es el narcotráfico. Desde los años que Irán ha sido impuesto sanciones sobre su gobierno, no pudo financiar al nivel lo que estaba haciendo a su proxy Hezbollah. Y por lo cierto, Hezbollah tuvo que ir a otros recursos como el narcotráfico para hacer esa diferencia. Y por último, está buscando acceso a Norteamérica. Y ahí es donde viene este esquema migratorio con el gobierno de Venezuela, porque lo que pasa es que si tienen vínculos con el sistema migratorios de Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, pueden camuflar su presencia y pueden entrar a Estados Unidos o a Canadá. En nuestras investigaciones del centro que manejo, hemos encontrado por lo menos 173 individuos del Medio Oriente que han recibido este tipo de servicio de Venezuela y están, no sabemos dónde, pero están por Norteamérica en algún lugar. Señor Umire, ¿cuál sería el interés entonces que tendría en este caso la contraparte, que es Venezuela? Veíamos en esta revelación que hace Emilio Blasco en su libro Boomerang Chávez, los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela, que prácticamente hubo una reunión de Nicolás Maduro cuando él era canciller y que esa reunión permitió la presencia de 300 integrantes de Hezbollah en Venezuela. ¿Cuál sería el interés de Venezuela de hacer este tipo de alianzas que muchos califican como perversas? Claro, tiene un interés práctico y también un interés ideológico. Hay que acordar que Hugo Chávez, cuando estaba vivo, él tenía una vinculación de una revolución global. O sea, el capítulo que Venezuela estaba haciendo con la revolución bolivariana en América Latina es solo otro capítulo del mismo libro, donde Irán tiene el capítulo de Medio Oriente, Rusia de Europa, China de Asia-Pacífico. Entonces Hugo Chávez sabía que si iban a hacer una guerra contra el Occidente, contra Estados Unidos, tienen que unirse fuerzas. Entonces, ahí está la parte ideológica. La parte práctica es simplemente dinero. Me imagino que Hezbollah, por extensión Irán, han pagado a estos chavistas para tener ese tipo de servicio. Nos hemos enterado en las investigaciones que hicimos que no simplemente es dinero efectivo que van personalmente a los políticos, pero también hay convenios donde les da diferentes preferencias para que puedan tener acceso a cosas, a mercados que no podían tener. Hoy en día puede ser el momento donde Venezuela va a cobrar esos servicios a Irán, porque en este momento Venezuela está en una situación económica muy débil, muy frágil,
y Irán está abriendo su economía y está levantando las sanciones para que tiene más acceso y flujo a capital. Puede ser la situación al revés, donde ahora Irán aporta más ayuda a Venezuela a cambio de estos tipos de servicios. Señor Umire, permítame, voy a Miami con el doctor Luis Fleischman, él es doctor en sociología, haciéndole la pregunta, ¿qué intereses tiene en este momento Hezbollah en el continente americano? ¿Qué intereses tiene este grupo terrorista para buscar esas alianzas, en este caso, como lo denuncia Emily Blasco en su libro, con el régimen chavista? Por supuesto. Una es la posibilidad de cometer actos terroristas y en realidad hubo dos intentos, como ya se sabe. Uno, una operación que ya mencioné anteriormente, una célula terrorista dirigida desde Guayana, y a la vez Guayana tiene relación con Chávez. Y la segunda es el ataque que hubo, el intento de asesinar a Arabia Saudita. O sea que Chávez le asegura una presencia impune en América Latina, de la misma forma que se lo aseguró al narcotráfico, poniendo todos los aeropuertos y puertos venezolanos en manos del narcotráfico, que los narcotráficos pueden hacer cualquier uso. O sea, es un aliado por la razón que Joseph ya mencionó. O sea, los dos son la revolución islámica en Irán y la revolución bolivariana en Venezuela. Ambas tienen el mismo interés, son hermanas revoluciones, quieren terminar con la hegemonía norteamericana y quieren cuanto más causar daño también a aquellos aliados. Ahora, hay otra pregunta, ¿cuál sería el interés de Venezuela en tener a Hezbollah? Y eso es algo muy interesante y eso se lo puede aprender directamente de los archivos de la FARC. La FARC cumplía dos funciones. Una era proteger al gobierno chavista, particularmente de un golpe de Estado o de una crisis de legitimidad, por así decirlo, y la otra, expandir la revolución. Hezbollah y las guardias revolucionarias iraníes porque en realidad lo que ellos saben cómo hacer es una guerra asimétrica, ayudaría a expandir la revolución y a proteger el régimen chavista, y en caso de que el gobierno cubano caiga, suplantarían a Fidel Castro, o al catrismo, o a Cuba, en términos de cómo ejercer un poder represivo y totalitario sobre la sociedad venezolana. O sea que hay un interés mutuo, no es simplemente una simpatía. Hay un elemento de simpatía, pero hay también un interés mutuo. Señor Fleischman, y en lo que tiene que ver con la posición que ha asumido Estados Unidos hasta este momento, ¿usted cree que esta presencia de Hezbollah en el continente americano es consecuencia quizás de esa poca presencia que ha tenido la diplomacia de los Estados Unidos en los últimos años, en la última década en América Latina? Yo pienso que ha sido más bien no necesariamente de la baja presencia diplomática, sino que yo pienso de no haber puesto atención a estos elementos de seguridad. Si uno escucha los discursos, por ejemplo, de Thomas Shannon o otros del Departamento de Estado norteamericano, fueron discursos que hablaron de lo bien que estaba en la América Latina, de la proliferación económica que había, del florecimiento económico, y no hablaron de estos temas muy serios de amenaza para la seguridad. Incluso en el último decreto que Obama impuso sobre los violadores de derechos humanos, él declaró de que Venezuela era una amenaza para Estados Unidos sin especificar por qué. Si bien gente como Joseph y como yo, que seguimos el tema venezolano y las relaciones con Irán y Hezbollah, sabíamos que es efectivamente una amenaza para la región y para América Latina. Pero sin embargo, él en la última cumbre le dice y le explica al presidente Maduro de que en realidad, digamos, es una formalidad que él no considera a Venezuela como una amenaza. Pero este testimonio que está saliendo y que publica el profesor, el autor, confirma de que efectivamente Venezuela es una amenaza para Estados Unidos. Y recordemos, hay otro elemento por el cual Hezbollah e Irán quieren tener intereses en tener una presencia en América Latina, y es la posibilidad de golpear a Estados Unidos en caso de venganza, de que necesiten un segundo golpe en contra de Estados Unidos.
O sea, de hecho se informaron sobre la presencia de misiles en la zona de la península de Paraguaná, en Venezuela. O sea, lo informaron 2 diarios, 2 periódicos, el Nuevo Herald y lo informó el Die Welt alemán. Y sin embargo no hubo un seguimiento, por lo menos a nivel público, de la presencia de estos misiles. Pero tiene mucho sentido de que Irán busque tener la posibilidad de ejercer o de poder imponer un segundo golpe sobre Estados Unidos en caso de que se sienta amenazado por Estados Unidos o incluso por Israel, particularmente en el tema nuclear. Señor Fleischmann, le quiero hacer la misma pregunta al señor Emilio Blasco. Él es autor del libro Boomerang Chávez, los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela. Desde la experiencia que usted tuvo al hacer esta investigación para este libro, usted, señor Emilio, ¿cuáles cree que son los intereses escondidos que tiene Irán en este momento en el continente americano? Sí, bueno, en aquel momento, entre las 2 presidencias de Chávez y de Ahmadinejad, fue una relación muy estrecha. Especialmente ya tenían relaciones previas, pero el 2007, principios de año, hubo un encuentro en Caracas en el que se sentaron muchas bases de esta cooperación. Poco después de ese mes de enero se pone en marcha esa línea, ese vuelo entre los 2 países. Sucede esta entrevista que he mencionado de Maduro con el jefe de Hezbollah. Hay también en esa entrevista de 2007 una referencia a Argentina, la necesidad de colaborar con Argentina. Y a partir, bueno, pues hay muchos acuerdos de colaboración, algunos que no se llevan a cabo y que muchos tienen la idea de tapadera de esas actividades, ¿no? Para facilitar la transmisión de dinero por parte de Irán. Lo que necesitaba en aquel momento, sigue necesitando, pero en aquel momento clave de sanciones, era encontrar vías para recibir divisas y poder financiarse. Entonces una vía era a través de Venezuela. Muchas cuestiones pues hay un banco, especialmente uno llamado BID, que no es el Banco Interamericano de Desarrollo, sino otro, con el mismo nombre, con sede que tenía en Caracas, que a través de ahí había muchas transferencias de dinero para facilitar que, digamos, el cerco internacional que había contra Irán, ¿no? Señor Blasco, ¿cuál es el objetivo que tendrían estos 300 integrantes de Hezbollah que están presentes según la investigación que usted realizó y según las fuentes con las cuales usted habló, y que pues estarían todos ellos no solamente en Venezuela, sino que también posiblemente estarían en otros países de nuestro continente? Lo que sé es el caso de Venezuela. En el libro escribo que había al menos una lista, digamos, de unos 300 operativos. En un momento dado, cuando Cabello empieza a hacer contactos con el exterior, con Estados Unidos de modo indirecto, pues para querer, en el momento, digamos, de rivalizar de presentarse como alternativa a Maduro, lo que necesita Cabello es de evitar que desde Estados Unidos se le persiga por tema de narcotráfico. Entonces, en esos contactos digamos, indirectos, ¿no?, que tiene Cabello hacia el exterior con Estados Unidos, una manera de demostrar buena voluntad de que, bueno, él aporta una lista de 300 operativos, no todos, o sea, y una docena de ellos se podía considerar terroristas, ¿no? La mayor parte de esta gente, digamos, de Hezbollah en Venezuela están dedicados a narcotráfico y a lavado de dinero. No han sido células operativas de terrorismo, lo que no quiere decir que no puedan estar preparadas para algo así, pero digamos, de su actividad no ha salido ninguna operación terrorista que sepamos. Al menos no ha habido, no sé si se han preparado, pero son actividades de financiación, de lavar el dinero que pueden conseguir por otro lado, de droga, ¿no? Señor Blasco, voy a pedirle que me dé unos cuantos segundos. Voy a ir a una primera pausa. Estamos también con Joseph Umiri y con Luis Fleischmann, 3 expertos e investigadores
en esa amenaza que para diferentes sectores representa la presencia o la eventual o supuesta presencia del grupo terrorista Hezbollah aquí en América Latina, en nuestro continente. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.